Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar uno de los temas más densos de algoritmos. El día de hoy vamos a empezar a ver teoría de grafos y probablemente lo sigamos viendo por al menos 5 clases más, como les dije hace unos días. Em, Vamos a intentar ir por partes. El día de hoy vamos a ver directamente almacenamiento de grafos. Bueno, almacenamiento y representación, ¿no? Y en segundo lugar vamos a ver el primer algoritmo llamado BFS o búsqueda en anchura. Entonces, antes de siquiera pensar en cómo almacenar o representar un grafo, deberíamos conocer más o menos a qué nos referimos con un grafo. Em, un grafo técnicamente, un grafo G, se define el grafo como un par ordenado, V, E, donde se debe cumplir que E es un subconjunto de B al cuadrado, es decir, E es un conjunto de pares, donde al conjunto V se le llama los vértices o nodos y al conjunto E se le llama aristas. Es el conjunto de aristas. Em, Técnicamente, esta es la definición más, más directa, ¿no? ¿En qué sentido? Que uno a veces puede relacionar una estructura de grafo con alguna otra estructura algebraica o lo que sea. Sin embargo, los grafos como tales están definidos de esta forma. El conjunto E puede ser lo que sea, incluyendo eh, que sea un multiconjunto, ¿no? O sea, un multiset. Aunque por lo general no se tendría que dar, ¿ok? Es decir, matemáticamente hablando, porque grafos con múltiples aristas entre un mismo par de nodos sí existen. Am, bueno, a partir de esto hay ciertas definiciones. Por ejemplo, si existe U, B en el conjunto de aristas, se dice que U es vecino de B y viceversa, ¿no? O en todo caso que U y B son vecinos. Y técnicamente esta es una definición bastante rápida, ¿no? Eh, Así es como se da de manera, bueno, con notación matemática. Y si es que uno plantea el dibujarlos, porque también debería tener una representación gráfica, se va a discernir entre dos tipos de grafos. El grafo dirigido y el grafo no dirigido. El grafo dirigido implica que las aristas solamente van en un sentido, ¿no? Y por el otro lado, un grafo no dirigido implica que las aristas van en cualquier sentido.
así como lo vemos. ¿Alguien levantó la mano o algo? ¿O fue mis clic? Ok, ok, no pasa nada. Entonces, con la definición de grafo dirigido y grafo no dirigido, ya podríamos pensar en una representación gráfica. Técnicamente, uno podría decir que un grafo dirigido plantea las aristas como flechas, flechas unidireccionales. Y también podríamos decir que en el caso de un grafo no dirigido, podríamos plantearla como una flecha con ambos extremos dibujados, es decir, como el símbolo de bicondicionalidad. Esta podría ser una posible representación, sin embargo, para que sea mucho más cómodo en términos prácticos, lo común es simplemente representar las aristas como líneas cuando tenemos un caso de no dirigido y con una flecha cuando es dirigido. Entonces, para representar algún tipo de grafo gráficamente, valga la cacofonía, vamos a dibujar los vértices como bolitas y las aristas como líneas o flechas dependiendo del tipo de grafo que sea. Una definición extra es lo que se suele llamar grado de entrada y grado de salida. El grado de entrada es igual a la cantidad de aristas de la forma cualquier nodo y X. Y bueno, estos grados de entrada y grados de salida están asociados a cada nodo X, ¿no? El grado de salida de X, por el contrario, es la cantidad de aristas de la forma X, signo de interrogación. Y si lo vemos gráficamente es fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, el grado de salida en este grafo de acá del número 1 es 1, porque hay una arista que está justamente saliendo del nodo. Y por el contrario, en el nodo 2, el grado de entrada es 1, ya que hay una arista que está entrando al nodo. En el caso de un grafo no dirigido, el grado de entrada y de salida de cada nodo es exactamente el mismo, ya que todas las aristas pueden ir en ida y vuelta, ¿no? Entonces, por cada una de ellas hay una salida y una entrada. Así que es completamente natural el hecho de que en el caso de un grafo no dirigido, tanto el grado de salida como el de entrada sean iguales. ¿Hasta acá están claras las definiciones? ¿Ok? Entonces vamos a pasar, ahora sí, al almacenamiento y representación de grafos. Técnicamente, a nivel computacional, nosotros podríamos técnicamente usar mapas, ¿no? Podríamos decir que el conjunto de vértices es un set de cadenas, porque es la estructura más general, por así decirlo. Y en el caso de las aristas, podría ser un multiset de pares de cadenas, ¿no? Sin embargo,
por más que un vértice pueda tener nombre o no, nosotros tranquilamente podríamos asociar dicho nombre o definición a un entero. Entonces, lo que se hace en primera instancia es que cada vértice va a ser representado por un entero. Y en este caso, el vértice o en el valor de dicho entero puede ser arbitrario, ¿eh? Sin embargo, nosotros sabemos que si es que tenemos n vértices, tranquilamente podríamos mapear cada uno de ellos a un valor entre el cero y la cantidad de vértices menos uno, ¿no? Entonces podríamos decir de cero a n menos uno más una constante. Y esa constante puede ser cero uno porque muchas veces los problemas van a venir indexados en cero o indexados en uno. Ese puede ser cero uno. Pero, en términos generales, podríamos decir que se puede asumir que la cantidad de vértices siempre va a estar en un rango controlable, en un rango que si es que el problema necesita o requiere que almacenemos el grafo, entre en memoria. Entonces, dadas estas características, particularmente la idea de que cada vértice va a ser un entero, nosotros tendríamos algunas formas de representar un grafo. Vamos a ver la primera forma, una matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia tiene dimensiones, la cantidad de nodos es una matriz cuadrada y está definida de la siguiente forma. La entrada, el valor de la posición i, j va a ser 0 si i, j no está en el conjunto de aristas y 1 si es que dicha arista sí existe. De esta manera podríamos simplemente verificar si dos nodos son vecinos en tiempo constante, ¿no? Acá deberíamos colocar algo así como que revisar vecinos es O de 1. Sin embargo, la cantidad de memoria que ocupa debe ser acorde al tamaño de la matriz, ¿no? Por lo tanto, es O de n al cuadrado. A partir de ahora, solamente para mencionarlo, vamos a usar n como la cantidad de nodos y m como la cantidad de aristas, ¿ok? Esto hay que tenerlo en cuenta de este punto en adelante. Respecto a la matriz de adyacencia como tal, no hay muchas cosas que decir, más que tal vez una única propiedad que podría ser medio interesante, y es que M es simétrica para grafos no dirigidos, ¿no? Y técnicamente eso es como definimos, o bueno, eso es lo que definimos para una matriz de adyacencia. Propiedades, bueno, si queremos el grado de salida de X, del nodo X, eso va a ser igual a la sumatoria en esa fila, ¿no? Desde J igual a 1 hasta N, asumiendo que están los nodos indexados de 1 a N, M de X, J, ¿no? De manera análoga, podríamos decir que el grado de entrada es la sumatoria de su correspondiente columna, más bien. Y esas son algunas propiedades que maneja la matriz de adyacencia. El tema con la matriz de adyacencia es que justamente permite algunas cosas interesantes en O de 1, pero la cantidad de memoria es n cuadrado. Es el principal problema. Eso quiere decir que para nodos con muchos vértices, pero
con pocas aristas, es decir, grafos poco densos, probablemente no funcione, por el simple hecho de que necesitaríamos, supongan un grafo con 10 a la 5 nodos, pero 10 a la 5 aristas, ese 10 a la 5 debería poder entrar en memoria, pero tendríamos 10 a la 5 al cuadrado, que es 10 a la 10, si usáramos una matriz de adyacencia. Así que eso no tendría que ser factible, ¿no? Ni siquiera usando bitset, ni siquiera usando un bitset que nos divide entre 64, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero nos restringe demasiado en términos de límites. Así que, por lo pronto, una característica extra que podríamos tomar de una matriz de adyacencia es que si nosotros elevamos la matriz de adyacencia a la K y justamente analizamos la entrada en la posición I, J de dicho resultado, es justamente la cantidad de caminos de longitud K de I a J. Y bueno, esto de acá se puede probar por inducción. Se puede probar por inducción, simplemente uno ve, bueno, para K igual a 1, si tienes una conexión, es un camino de longitud 1 porque es una arista sola. Asumimos que para K cumple, entonces para K más 1, recordando que M de I, J bueno, a la K sería igual a la sumatoria desde P igual a 1 hasta N de M a la K menos 1 de I, P por M de P, J. Podríamos notar que esto, por definición, es un camino de longitud K-1 desde I hasta P, y esto es la existencia de una arista de P a J. Eso quiere decir que si el del lado derecho es 1, estaríamos incluyendo un camino, o bueno, un conjunto de caminos de longitud K que van primero desde I a P y luego van hasta J. Y bueno, este de acá tendría que ser curveado porque puede tener más de una arista. Sin embargo, técnicamente esto sí se cumple, se puede verificar. ¿Y por qué es importante? Porque si la cantidad de nodos es suficientemente pequeña, pero el K es muy grande, es decir, si les piden haya la cantidad de caminos de longitud K con K 10 a la 18, pero el N es hasta 100, supongamos, podríamos aplicar exponenciación rápida sobre producto de matrices y podríamos calcularlo en tiempo el logaritmo de K por N al cubo, que es lo que tomaría multiplicar cualquier par de matrices cuadradas de dimensión N por N, ¿no? Sin embargo, esto es lo único interesante de manera teórica de la matriz de adyacencia. Hay una observación extra, o en una propiedad más, que no es una propiedad como tal, sino es un algoritmo que nos permite hallar un sumidero universal, pero ese es parte del problem set, así que no lo voy a explicar ahora. Eh, por lo pronto, ¿está todo claro respecto a las ideas y propiedades de la matriz de adyacencia? En esos temas sí voy a ser un poco insistente al preguntar si es que están con nosotros, porque sí es importante que entiendan bien, ya que con que les falte alguna partecita y a lo mejor dejan de entender el resto que viene. Así que necesito sí su feedback en este aspecto. Entonces, si me dicen que todo está bien con matriz de adyacencia, vamos al siguiente método de almacenamiento y representación, que es la lista de adyacencia. La lista de adyacencia lo que propone, a diferencia de la matriz de adyacencia, es que en cada fila, supongamos que tenemos la matriz de adyacencia y tenemos cada fila, como dije, si es que hay pocas aristas, estaríamos almacenando O de n por cada una de esas filas de manera innecesaria. Así que, ¿qué tal si solo almacenamos los índices de las columnas que tengan 1? Eso implicaría
que definimos un vector de listas o un arreglo de listas de tamaño n, de manera que el iésimo, o bueno, la iésima de dichas listas, va a contener a los vecinos directos de i. O en pocas palabras, va a contener a todos los x tal que esto, ¿no? Bueno, x tal que la arista i, x pertenezca, bueno, existe en todo caso, ¿no? Entonces, técnicamente, ¿cuál es la diferencia principal? Habíamos visto que en el caso de la matriz de adyacencia podríamos revisar si dos nodos eran vecinos en O de 1, pero si dos nodos son vecinos, o bueno, si queremos verificar si dos nodos son vecinos en una lista de adyacencia, va a ser O de n. ¿Por qué puede ser O de n? Porque simplemente puede darse el caso de que justo el vecino que estás buscando está en el punto medio del arreglo o simplemente no son vecinos. Así que podrías iterar sobre toda la lista de adyacencia y no encontrar nada. Y el tamaño de toda la lista de adyacencia es a lo mucho n-1 o bueno, n-2 para que exista un nodo que verdaderamente no esté, pero sigue siendo en términos de complejidad O de n. Sin embargo, la cantidad de memoria, la cantidad de memoria es igual a la suma de tamaños de esta lista de acá, bueno, de estas listas. Y técnicamente, por la definición, esto sería equivalente a sumar la cantidad de aristas en total, ¿no? Porque lo único que cambiamos al cambiar el i es el nodo de origen. Así que estaríamos considerando la cantidad de aristas que tengan cualquier nodo de origen a cualquier nodo de destino. Así que eso es todas. Y en este caso es la cantidad de memoria dirigida. Y ahora seguro que preguntarán, ¿y a qué se refiere con dirigida? Bueno, en el caso de los grafos dirigidos, la cantidad de aristas es exactamente igual a la cantidad de aristas en el grafo, o sea, la cantidad de aristas almacenadas. Pero en el caso de un grafo no dirigido, es decir, cuando un grafo es no dirigido, ¿qué es lo que se usa? Como no podemos representar una arista como parte de dos listas al mismo tiempo, como bueno, como ida y vuelta, como tal, simplemente vamos a decir que si u, b existe, entonces agregaremos las dos aristas u a b y de b a u. Vamos a agregar dichas aristas en representación de una sola que vaya ida y vuelta. Esto es una solución bastante falible en el sentido de que si tuviéramos algo de, o bueno, alguna propiedad que dependa de la arista como tal, a lo mejor y nos conviene almacenar el índice de la arista en vez del nodo hacia el cual se dirige y bueno, almacenar el tema de los nodos, desde dónde va hacia dónde va en algún lado aparte, porque estas dos aristas pueden ser diferentes a nivel de implementación, pero a nivel de significado son exactamente la misma. Así que si modificamos la arista en sí, deberíamos modificar ambas ocurrencias, no solamente una. Pero en términos de memoria dirigida, igual, en el peor de los casos es 2E cuando es no dirigido y es E cuando es dirigido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, grado de salida de X. Grado de salida de X es el tamaño de su lista asociada, ¿no? Salida de X es igual a tamaño de adj de X.
Y esto implica que esto se puede obtener en O de 1. La entrada, por el contrario, requiere O de E. Es más, requiere O de, digo, habíamos dicho que E era M, así que vamos a ponerle M. O de M más N, porque necesitaríamos declarar, bueno, no, O de M más N no, O de M nomás. O bueno, O de M más N está bien. Porque necesitaríamos iterar sobre cada uno de los nodos y sobre cada una de de las listas de adyacencia y sumar, ¿no? Cada vez que ocurra el nodo como destino, tendríamos que sumar uno de contador y todo eso. Pero la entrada, el grado de entrada se obtiene en cantidad de aristas más cantidad de nodos. Y ahora dicen, ¿y por qué cantidad de aristas más cantidad de nodos? Porque si las aristas no existen, o sea, si no hay ninguna arista, igual vas a iterar sobre todos los nodos. Así que si la cantidad de aristas es cero, el tiempo de procesamiento no es cero. Así que tendríamos que contar este término extra, ¿no? En la sumatoria. Y eso es algo que vamos a ver en bastantes de los algoritmos, ¿no? Vamos a notar que por más que la cantidad de aristas sea cero, algo de trabajo se tiene que hacer al visitar los nodos. Así que siempre hay un más n en la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué otra cosa hemos revisado sobre la matriz de adyacencia? Bueno, M simétrica para grafos no dirigidos, bueno, tenemos un arreglo de listas, así que imposible que exista simetría o algo por el estilo. Y nada más. La lista de adyacencia es muy usada principalmente cuando la cantidad de aristas es pequeña, a pesar de que el grafo pueda tener muchos nodos, ¿no? Así que es una buena alternativa principalmente por el hecho de que justamente solo almacena lo que se tiene que almacenar, ¿no? No almacena cosas de más. Y bueno, cantidad de memoria podríamos decir que es M más N también, porque a pesar de que de manera análoga, si es que no hay aristas, igual estamos declarándolas vacías, pero declarándolas, así que eso de M más N. Yo creo que con esto ya está toda la información. ¿Hasta acá todo claro con lista de adyacencia? Ok. Vamos a ver el último método de almacenamiento, que no es muy usado, pero teóricamente siento que es importante a lo mejor, y es la matriz de incidencia. Y esta se le denota con I mayúscula. Esta matriz es de M por N. Bueno, en realidad no, es de N por M más bien. Eh, ¿Qué es lo que dice esta matriz de incidencia? La matriz de incidencia puede tener diferentes entradas dependiendo de si el grafo es dirigido o no. Voy a poner primero el caso de los grafos dirigidos. Acá vamos a poner dir de dirigido. Y acá vamos a poner un dir de no dirigido, que en inglés, no de undirected. Entonces, la matriz de incidencia, como podrán imaginar, intenta asociar a los nodos con las aristas, en cierta forma. Entonces, vamos a colocarle 1, -1 y 0 para el caso de los grafos dirigidos. ¿Y qué va a significar el 1? Que la arista uy, J entra al nodo I. -1 si la arista J sale del nodo I. Y 0 en caso contrario, ¿no? O sea, si no pasa ninguna de las dos. Técnicamente que, que la arista no se relacione con el nodo como tal.
Y bueno, en el caso de grafos no dirigidos, solamente hay ceros y unos. Si uno es si, no, J no, si I es un extremo de la arista J, ¿no? Y cero en caso contrario. Hay algunas propiedades de productos, creo que algo de álgebra lineal respecto a esta matriz que a lo mejor y dan propiedades interesantes, pero que en la práctica casi nunca son tocados. Así que no es muy usada la matriz de incidencia en absoluto, ya que la cantidad de memoria que requiere es justamente O de n por m, ¿no? Es la mayor cantidad de memoria que requeriría alguna de, alguna de esas estructuras. Y la verdad es que la cantidad de información que brinda no lo vale, ¿no? Porque yo no puedo verificar, es decir, si yo quisiera saber si dos nodos son vecinos, tendría que iterar sobre cada una de las filas, digo, de las columnas, y ver si uno es más uno y el otro, o bueno, si los dos son diferentes de cero, ¿no? Si la fila en esa columna, los dos, en el caso de los dos nodos que quiero verificar, es diferente de cero al mismo tiempo. Así que no es tan usada, ¿no? Entonces, hasta acá es la parte teórica de almacenamiento de grafos. Em, Vamos a ver ahora diferentes maneras de implementar las diversas estructuras que hemos propuesto, ya que de nada me sirve tener toda la teoría si es que no puedo, si es que no podemos implementarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver una por una. Aunque bueno, en el caso de la matriz de adyacencia es bien directo, ¿no? Una matriz de adyacencia es simplemente un vector vector int. Es decir, sería un vector vector int y decimos, no sé, pues no, supongamos get adjacency, algo así. Tenemos tamaño, veríamos un tamaño n, ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos el n, vamos a decir que también tenemos el m. Y lo que vamos a colocar acá es algo así. Y ciertamente a nosotros nos va a interesar bastante el declarar esto inicializado todo en 0, ¿no? De esta manera, cada vez que le damos una arista, simplemente vamos a asignarle 1 a dicha posición y al final devolvemos m, ¿no? Después de esto podemos imprimir tranquilamente la matriz de adyacencia. En este caso es para grafos dirigidos, ¿ok? En este caso para grafos dirigidos, porque si fuesen no dirigidos, tendría que ser algo así, ¿no? MU es igual a MBI, digo MBU es igual a 1 para no dirigidos. Que eso implicaría colocar las dos versiones, ¿no? La ida y la vuelta de la misma arista. Acá, estaba colocando el iOS base. Y técnicamente con esto podríamos estar manejando una matriz de adyacencia. Es bastante directo, no hay mucha magia, la verdad. Podríamos decir, no, 45 nodos en la vida. 4 nodos y 5. Vamos a asumir que están indexados de 0 a n-1, solo por temas de comodidad. Vamos a decir del 0 al 2, del 1 al 1, del 3 al 0 y del 2 al 1. Me falta una arista más, ¿no? Del 1 al 3. Ahora sí. Solo de que copie esto. Y bueno, acá podemos poner cualquier tipo de nodos, así que no pasa nada. Mientras estén dentro del rango que corresponde, no debería haber problema.
Vamos a ver la compilación y vamos a ver la ejecución. Acá está, ¿no? Podemos ver que hay una arista del 0 al 2. Fila 0, columna 2, hay un 1. Y... ¿por qué hay solamente...? Ah, ok, ok. Hay una arista repetida, ¿no? Como pueden ver, en el caso de una matriz de adyacencia, una desventaja que podríamos considerar es que no permite o no hay manera de poder ver nodos, o bueno, aristas repetidas, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, si es para el tema de contar cantidad de caminos, podemos simplemente sumarle 1 por cada ocurrencia. De esta manera, en la ubicación 1,0, que sería esta celda, tendría que haber un 2. Y de esta forma sí todavía tendría sentido el hecho de elevar a la K para hallar la cantidad de caminos de longitud K. Pero todo va a depender de lo que se desee, ¿no? De todas maneras, una matriz de adyacencia es así de simple. Su uso es como una matriz cualquiera. Así que no es para nada complicado de usar o definir. Voy a enviarles el código. Matriz de adyacencia. Ahí les acabo de enviar. Vamos a ver ahora listas de adyacencia, que las listas de adyacencia son a lo mejor la estructura de almacenamiento de grafos más interesante de ver, porque tiene tiene dos versiones particularmente usadas, o sea que yo he usado en algún momento. Así que vamos a ver ambas. Y bueno, no vamos a tener nm, leemos sin nm. Y lo que vamos a hacer es poner la primera versión, que es la más típica, y vamos a poner add j es igual a get adjacency list n,m. Entonces ahora me van a decir, bueno, el adjacency list también es un vector int, pero en realidad no es uno de n por n, es uno de longitud n, y que la suma de todas las longitudes va a ser igual a m o 2m dependiendo, ¿no? Así que puede ser medio engañoso el hecho de tenerlo como vector, pero acá no estoy declarándole ningún espacio, ¿no? De manera directa. Entonces, bueno, cuando tenemos todo esto, vamos a leer los extremos. Y add de u, le vamos a poner en placeback o un pushback, lo que prefieran, en B. Y si es que fuese un grafo no dirigido, tendríamos que colocar acá, ¿no? También la vuelta. Después de esto sería un add y en este caso lo que vamos a hacer no es imprimir la matriz como tal, o sea, no imprimirlo como matriz, sino decir los vecinos del nodo del nodo I son, y colocamos esto, ¿no? De hecho podríamos poner así para decir for in B en add de I, imprimimos este espacio y luego el V, y al final imprimimos el inline, ¿no? Y voy a ir un rato al de matriz de adyacencia para copiar el input. Y en este caso vamos a notar que la cantidad de veces que estamos agregando 1, 0, 1, 0 es la cantidad de veces que va a aparecer el 0 en la lista de adyacencia del 1. ¿No? Está acá apareciendo 2 veces. Está apareciendo la lista 02, la 21 y la 33. Y esos son los vecinos directos, ¿no? Es decir, los vecinos mediante una arista que sale de mí hacia ellos. Ya si quisiéramos un vecino que sale de ellos hacia mí, sería otra cosa, ¿no? Tendríamos que verlo bien. Y esta es la implementación más simple, ¿no? Ya que usa puramente el STL.
y no hay mucho que tomar en cuenta ahí. Y un, acá surge una duda, de hecho. ¿Existe una manera de implementar esto, pero sin necesidad de declarar un vector int? Es decir, sin necesidad de tener que declarar un arreglo, bueno, un vector de vectores, porque técnicamente declarar un vector de vectores, por más pequeño que pueda ser el n, bueno, en realidad no, eh, por más vacíos que puedan estar dichos vectores, la declaración ocupa memoria, ocupa tiempo. Así que hay que tener cuidado siempre ahí. Entonces, ¿alguno de ustedes cree que se puede implementar esto sin necesidad de usar vector? Y al mismo tiempo, no descuidar la facilidad de iteración sobre los valores. Porque lo bonito de usar el vector es que yo puedo hacer un for, o bueno, un for así, para los vecinos directos, ¿no? Para los nodos hacia los cuales yo tengo una arista saliendo de mí hacia ellos. Y la pregunta es justamente eso, ¿no? ¿Existe alguna manera de implementar esto también sin la necesidad de declarar vector in, pero manteniendo la facilidad de que yo puedo hacer un for simplemente para iterar sobre todos los vecinos? ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? No sé si se puede. Ok. Champagne, no le estoy preguntando para que la analicen por su cuenta, ¿ah? Estoy preguntando para ver qué es lo que creen. Siempre es bueno tener una primera opinión. Champagne, digan lo que piensen. No necesitan estar en lo correcto. Bueno, para cortar la espera,
La respuesta es que sí. Se puede evitar el usar un vector vector int. Y eso técnicamente va a implicar que vamos a transformar el vector vector int a 3 vectors int. O sea, vamos a transformar de un vector de vectores a solo 3 vectores. ¿Cómo? Bueno, en este caso el manejo de dichos 3 vectores va a ser un poquito más complicado, ¿no? Porque ciertamente 3 vectores es mucho más complicado que usar, que manejar un vector de vectores, ¿no? Porque el vector de vectores es uno solo, pero los otros que son 3, es como que, ¿y cómo los devuelvo? ¿Cómo los relleno? Así, ¿no? Así que técnicamente vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Vamos a necesitar 3 vectores, uno de tamaño n, uno de tamaño m, y el otro va a ser de tamaño m también, pero se va a hacer así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a decir que vamos a llevar dichos vectores como referencia. Vamos a llevarlos por referencia. Inclusive, en este caso no es necesario tener el n, ya que ya tienen asignados los tamaños, los, los vectores. Y técnicamente lo único que nos interesa es las aristas, ¿no? U y B. Vamos a declarar una función que se llame agregar arista, desde el nodo U hasta el nodo V. Y vamos a mandarle también los vectores como argumento, pero por referencia, ¿no? Obviamente por referencia, porque si no el procesamiento va a tomar la vida si es que la cantidad de aristas es grande y la cantidad de nodos también, ¿no? Porque llevar esto por copia es construirlo cada vez y no quisiéramos eso. Ahora que lo pienso, este next y este to los vamos a dejar así. El único que va a tener un valor desde el inicio va a ser el last. Y al last le vamos a asignar el valor de -1. ¿Por qué? Y acá voy a ir colocando la definición de los arreglos. Last de U va a ser igual al índice de la última arista agregada a la lista de adyacencia del nodo U. Índice, bueno, a lo mejor y eso tiene que ver con que habíamos dicho que next y to tengan tamaño m. Y justamente eso es lo que va a significar. Next de E es igual al índice de la siguiente arista en la lista de adyacencia del nodo en el cual, bueno, en la lista de adyacencia a la cual pertenece la arista E. Y tu D es igual a nodo hacia el cual la arista de índice E se dirige, ¿no? De esta manera podríamos recuperar la información o en todo caso iterar sobre las aristas yéndonos primero al último agregado en el nodo que quisiéramos analizar y luego vamos yendo de next en next hasta que lleguemos al valor en donde ya no existe ninguna arista que sería el -1. Entonces, si lo viéramos más o menos como una especie de simulación, podríamos decir que el 1, por ejemplo, primero sería vacío, el 2 estaría vacío, el 0 estaría vacío, ¿no? Si quisiéramos agregar la arista, por ejemplo, 0,2, esta arista tendría índice 0, ¿no? Vamos a poner id, edge, ¿no? Así. Tendría índice 0. Después de agregar esta arista, el last de 0 pasaría a ser 0 justamente porque es la arista en la que estamos agregando. El to de 0
será igual a 2, porque es el nodo al que se dirige, va de 0 hacia 2. Y el next de 0 será igual a menos 1, porque antes de ella no hay ninguna arista. Luego supongamos que agregamos, que agregamos una arista más. Supongamos, en este caso es el IDES 1, y supongamos que vamos del nodo 1 al 2. En este caso, estaríamos agregando la arista de índice 1 al nodo 1. Así que el last de 1 va a ser igual a 1. El next del 1, que es la nueva arista que estamos agregando, sería menos 1 porque antes de ella, en la lista adyacencia del 1, no habría nada. Es más, voy a ir copiando esto así. Acá el 2. Y luego de esto sería acá 2 y acá 2. Algo así más o menos, ¿no? Y luego el to de 1 obviamente es 2 porque, bueno, es la arista hacia la que se dirige. Entonces, si yo agregara una nueva arista que fuese del 0 al 1, obviamente esa tendría índice 2. El last del 0 dejaría de ser 1 para volverse 2. El next de la arista 2 tendría que ser la última arista que se agregó al índice 0 antes de ella. ¿Cuál es? Índice 0. Y el to del 2 va a ser igual a 1 porque es la arista a la cual se dirige, ¿no? Entonces tendríamos que el 0 tiene al 2 y además al 1 en su lista de adyacencia. Entonces, más o menos así podríamos ir planteando la simulación. Y como habrán visto, hay ciertas cosas que se cumplen, ¿no? Para empezar, el to se le tiene que agregar el nodo v de manera directa. Esto sí no tiene nada que ver con el last ni con el next. Para el next de esta arista, tendría que ser el last del nodo u. Y esto se tiene que hacer antes de modificar el last de u, porque si no estaríamos machacando con información que no tiene sentido. Y por último, el last de u tendría que ser igual al índice actual de la siguiente arista. Luego de haber hecho este en place en el nodo next, o bueno, en la lista next, técnicamente el tamaño de next es igual a la cantidad de aristas. Pero el tamaño de to es igual a la cantidad de aristas menos 1. Y recordemos que estamos indexando en 0. Así que el last de u va a ser igual a to.size. Y después de eso recién agregamos el b al to. De esta forma, nosotros nos estamos asegurando de que el last de u esté apuntando al índice de esta nueva arista y al mismo tiempo el resto de información sea correcta. Entonces son solamente estas tres líneas las que nos permiten mantener correctamente estos tres vectores. Entonces, ¿cómo iteramos? Bueno, los nodos, no hay ningún problema, vamos a manejarlos de todas maneras con el i, pero vamos a manejar las aristas por su índice. Entonces vamos a decir e es igual a la última arista de i, e tendría que ser diferente a menos 1 para poder seguir haciendo la iteración, y e va a ser igual al next de, que es la siguiente arista en la lista de adyacencia. Entonces, déjenme ver la de el STL para ver cómo le imprimo. O sea, el formato de salida. Acá está. Son. Y bueno, acá sería esto, ¿no? Y acá colocaríamos en vez de B, sería tu de, porque es justamente el nodo hacia el cual nos estamos dirigiendo. Y el resto va a ser exactamente igual. Vamos a copiar el mismo input que teníamos antes, para ver si verdaderamente le imprime como deseamos, ¿no? Los vecinos del nodo 0 son 2, que es justamente la lista 02. La lista 10 agrega 2 veces. Del 2 al 1 y el 3 al 3. En este caso, esta implementación podríamos decir que hasta cierto punto es más ligera. Es más, si nosotros mantuviéramos un índice afuera que diga, ¿no?, la cantidad de aristas, podríamos declarar directamente el tamaño de next y de to a m, ¿no? O en el caso de los no dirigidos sería 2m. Eso hay que tomarlo en cuenta. En este caso voy a considerar agregarlo como comentario. Acá está. Add edge de b, u
para grafos no dirigidos. Y esta es una forma, entre comillas, más cómoda en términos de usar. Y bueno, en realidad en términos de memoria no tanto, ¿no? En términos de tiempo. En términos de tiempo de ejecución podría ser ligeramente superior eh, cuando tenemos casos grandes, ¿no? Y lo digo porque yo he tenido que hacerlo. O sea, hay un problema de un mundial, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un problema que si lo hacías con fuerza bruta, porque, bueno, te daba algo de 10 segundos de tiempo, tenías que implementarlo, o sea, tenías que construir un grafo dirigido y acíclico y meter DP a ese grafo dirigido y acíclico y, y tenías que construirlo cada vez, o sea, tenías que fijar algo, luego construirlo a partir de dicho parámetro y luego meterle DP. Entonces, si lo construías con vector vector, daba time limit exceeded. Pero si lo construías con esta idea, con esta que se manejan solo 3 vectores, no había problema. O sea, sí pasaba en tiempo. Particularmente esta idea es poderosa cuando estos no son vectores, sino son arreglos fijos. O sea, son arreglos declarados como de tamaño fijo, ¿no? De manera global. Y por eso es que el acceso a dichas variables siempre es más rápido. Más rápido que un vector, ¿no? Por lo general. Así que nunca está de más tener en cuenta esta implementación, ¿no? Y bueno, ¿no? Si la arista como tal tiene más parámetros, eso implicaría tener más vectores, ¿no? Si tiene parámetro de peso, si tiene parámetro de no sé, ¿no? Cualquier tipo de cosa que pueda tener una arista asociada, uno simplemente lo agrega como un vector nuevo, ¿no? Es relativamente más fácil de hacer el augment. Sin embargo, en el caso de un vector de vector sería de int pasarlo a per, de per pasarlo a tuple, y bueno, en el tuple ya tú ves cuántas cosas le vas a meter. Y otra opción también es declarar varios vectores de vectors, pero eso rompe la idea de que el vector sea uno solo, ¿no? Ahí es un tema de gustos y de estilos también. Entonces, hasta acá queda clara la implementación esta de listas de adyacencia. Las dos, la anterior y la que hemos visto justo ahora. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Bueno, tenemos un contest de estos temas básicos, por así decirlo. Son más que todo problemas que van a exigir pensar un poco y no tanto saber algoritmos, sino saber puramente la teoría. Y bueno, no vamos a tocar ninguno de los problemas hoy, así que vamos con el siguiente tema. What, esto porque está así. LOL, el de backtracking le había puesto que se... Ah, se me pasó un cero. Un momento tuve un error cuando estaba creando los contes y les había puesto para que su freeze time sea hasta el 2024. O sea que no pudieran ver los resultados finales hasta el 2024, lo cual no tiene absoluto sentido. Ah, que hay más de uno, ok. Bueno, por lo pronto, vamos a pasar. Ay, lo borré. Bueno, la verdad que no. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, mejor uno de 10 minutos. Vamos a volver a las 9:15. Y ahora sí vamos a ver el algoritmo de BFS, de Breadth First Search, que es un algoritmo bastante simple y muy útil.
Es bastante útil, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes con él.
Muy bien, vamos a continuar. Algoritmo de búsqueda en anchura. ¿Qué es lo que propone este algoritmo de manera simple de entender? ¿Qué pasa cuando uno piensa en, bueno, va a sonar medio complicado, pero vamos a pensar en algún tipo de incendio? Originalmente tendríamos una llama cubriendo un punto, ¿no? Más o menos. Sin embargo, esa llama puede ir llegando a nuevos puntos que estén alrededor de dicha zona, ¿no? Y esos puntos van a seguirse propagando hacia su alrededor. Sin embargo, aquellas zonas que ya están siendo incendiadas no tendrían por qué volver a incendiarse, simplemente van a mantener su condición de incendio. Entonces, la idea del algoritmo de búsqueda en anchura es precisamente ello. Vamos a definir ciertos niveles, de manera que los nodos de color rojo podrían llamarse los nodos del nivel cero, los de color verde los nodos del nivel uno, los de color azul los del nivel 2, de manera que vamos a ir propagando los nodos a medida que vamos descubriéndolos en los niveles, ¿no? ¿Qué es lo que técnicamente vamos a decir? Es que vamos a tomamos como argumento, es decir, la función o el algoritmo debe ser aplicado sobre un argumento eh, y ese argumento va a ser el nodo desde donde se va a originar, ¿no? Un nodo de origen. Vamos a llamarle S de la palabra source en inglés. Y técnicamente lo que se va a ir planteando es, iremos marcando por niveles. O bueno, iremos marcando niveles a medida que visitamos nodos. Entonces, en el nivel cero, el único nodo que debería estar sería el S. Ahora, los vecinos directos del nodo S deberían estar en el nivel 1, ¿no? Supongamos B1, B2, B3, etcétera, ¿no? Inclusive entre ellos podrían haber algunas aristas. Podría ser que el B1 tenga arista al 1 y al 2, que el B2 tenga arista al último y así. Pero estos niveles siempre van a ser respecto al nodo de origen, porque podríamos decir más o menos que es lo que nos tomaría llegar a dichos nodos. Ciertamente, el nodo de origen, ya que estamos originándonos desde ahí, nos toma cero de esfuerzo o cero aristas, ¿no? Los vecinos inmediatos nos toma una arista. Luego estos vecinos inmediatos van a tener otros vecinos inmediatos que a lo mejor todavía no han sido marcados, es decir, no han sido visitados por el momento. Y bueno, podría ser que incluso el B1 y el B2 apunten a uno mismo en el siguiente nivel, que sería el 2. Y no sé, bueno, que el B2 origine un B2', que el B3 origine el B3', que este último también apunte acá, pero también apunte a un B4', y así. Y vamos a ir dividiendo los niveles, ¿no? Entonces, el criterio mediante el cual vamos a marcar un nodo es si es que no ha sido visitado anteriormente. De esta manera vamos a tocar cada nodo a lo mucho una única vez, porque acabo de decir que al nodo solamente lo vamos a analizar si es que no ha sido analizado anteriormente.
Entonces, técnicamente, nosotros podríamos pensar en el nivel cero como un solo nodo, en el nivel uno como un vector de nodos, en el nivel 2 como otro vector de nodos y así consecutivamente. De manera que podríamos mantener un vector que sea el nivel actual, sobre el cual vamos a tener varios nodos, ¿sí? Vamos a iterar sobre dichos nodos, vamos a ver qué vecinos tienen y que no hayan sido visitados todavía, y a partir de este nivel actual vamos a crear el nuevo nivel, ¿no? ¿Y cuándo nos vamos a detener? Bueno, cuando el nuevo nivel sea vacío. Esto implica que nos detenemos. ¿Y por qué implicaría que nos detenemos? Porque ciertamente ya no habrían más puntos que puedan propagar información o que que se puedan visitar, ¿no? Además de los que ya están visitados. Entonces, este tema de de las dos listas de nodos es una posible implementación de este algoritmo. Vamos a, bueno, mantener dos vectores en el que uno representa el nivel actual y el otro puede almacenar el siguiente nivel. Es más, nos basta con uno solo y simplemente verificamos, ¿no? Otra forma de verlo es notar que si vamos a iterar sobre cada nivel en orden, esto podría ser equivalente a usar una cola. Usamos una cola para determinar el orden en el que visitamos los nodos. Por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, en esta cola primero marco el S, después supongamos que por el orden de las aristas agregué el B2 primero, luego el B3 y por último el B1. Entonces tendría que marcar luego el B2 agregó el B1 prima, agregó el B2 prima, el B3 agregó el B3 prima y el B1 no agregó nada porque ya estaba agregado el B1 prima. Así que podría marcar este y así consecutivamente. ¿Qué cosas interesantes se pueden calcular a partir de esto? Bueno, que si lo vemos de en cierta forma, el nivel es la mínima cantidad de aristas para llegar al dicho nodo, ¿no? Pero esto desde el nodo origen, no desde ese. ¿Qué más? Podríamos definir un parentesco que se llama función pi de x, que es igual al nodo que hizo que x sea agregado a la cola, ¿no? Y vamos a concluir que pi de x forma un árbol. Forma un árbol con raíz en el nodo S porque, bueno, el S no tiene padre, así que ciertamente es una raíz. A partir de él se van a descubrir todos los nodos del siguiente nivel, así que plantearíamos una arista desde ese a ellos, luego desde esos nodos plantearíamos una arista desde ellos hacia los nuevos nodos en el nivel 2 y así consecutivamente, ¿no? Y como estamos diciendo que va a ser un único nodo el asociado al nodo X, eso va a depender mucho del orden en el que se visiten los nodos, ya que, como pueden ver en este gráfico de acá, el B1 y el B2, cualquiera de los dos podría ser el padre del B1'. Eh, Técnicamente podrían existir múltiples asignaciones de pi sin que se pierda la correctitud de los niveles. Am, el tema de la forma de árbol es consecuencia de ello, ¿no? Que cada uno de los nodos tiene a lo mucho un padre. Entonces,
Esto es lo principal, este es el BFS para ustedes. Hay algunas cositas que se pueden aprovechar con la idea misma del algoritmo, pero por lo pronto quisiera saber si la idea está clara, el concepto del algoritmo está claro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la complejidad del BFS dependiendo, dependiendo de la implementación, porque ciertamente todos los algoritmos de grafos van a depender de cómo estén almacenando ustedes el grafo para poder determinar la complejidad, porque ciertas operaciones toman cierto tiempo dependiendo del tipo de implementación, ¿no? Como ya hemos visto antes. Con lista de adyacencia, habíamos dicho que cada nodo es visitado a lo mucho una vez. Ahí tenemos un ODN por el simple hecho de visitar cada nodo. Y luego de visitar un nodo, es decir, analizarlo, tendríamos que iterar sobre todos sus vecinos. Eso implica que es una sumatoria de de las longitudes de las listas de adyacencia. ¿Eso qué es? ODM. ODN más M sería la complejidad con lista de adyacencia, ya que si usamos una cola, es más, al usar una cola o al usar los vectores, como habíamos dicho en un primer momento, cada nodo es agregado una única vez y es eliminado una única vez. Por lo tanto, es O de uno por nodo. Y por otro lado, la iteración de los vecinos, la suma en total va a dar ODM. Así que tenemos un ODN más M. Con matriz de adyacencia, la complejidad pasaría a ser, ¿qué cosa? ODN cuadrado. ODN cuadrado, ¿por qué? Porque ese trabajo de iterar solo sobre los vecinos ya no se puede. Necesariamente se tiene que iterar sobre todos los nodos para verificar si son vecinos o no. Así que tendríamos que recorrer toda la matriz de adyacencia porque a lo mucho vamos a iterar sobre cada una de las filas una vez. Así que tendríamos n por n. La implementación con cola, es decir, con Q, o la implementación con vector, diría que son casi equivalentes. En realidad las dos funcionan, las dos son correctas. El único tema es que una es más usada que la otra. Y bueno, hay que considerar que también una queue suena mucho más prometedor que usar un vector. Por el tema de que el vector, al ser memoria dinámica, se tienen que hacer algunas cosas por lo bajo, ¿no? Para manipularlos de manera correcta, lo cual implica el tener un pequeño recargo en el tiempo de ejecución y a lo mejor también en memoria, ¿no? Además de que este queue puede ser implementado con un solo arreglo, un arreglo y dos punteros, mm, para los que, para los que saben cómo se implementa una cola. Creo que lo vimos en STL, ¿no? Les enseñé cómo implementar una cola con solo un arreglo. Creo que sí. Así que podrían aprovechar esa implementación. Pero de todas maneras, vamos a ver ambas implementaciones ahora. ¿Qué les parece? ¿Está acá todo claro? Antes de pasar a la implementación, ya propiamente.
Bueno, vamos a pasar a la implementación. Esta va a ser la primera versión del BFS, que es la más conocida y técnicamente es la más cómoda de usar. Bueno, acá voy a ignorar voy a simplemente ignorar la lectura y todo eso, voy a implementarlo así de manera directa. Vamos a asumir que vamos a recibir el nodo de origen y vamos a recibir el vector int de la lista de adyacencia. En este caso le voy a poner G mayúscula y ya no at, porque una letra es más rápida de escribir que tres letras. Particularmente tres letras en las que una es mayúscula y las otras dos son minúscula. Así que vamos a ver. Vamos a decir, y bueno, vamos a colocar n es igual al g.size, que bueno, sabemos que el g.size es igual a cantidad de nodos. También vamos a declarar el nivel. Bueno, no es necesario asignarle algún valor por defecto. O podríamos decir que sí, podríamos ponerle -1. Para de esta manera, también tenemos que considerar que, bueno, si existe un camino, es decir, si se puede alcanzar un nodo atravesando aristas, es alcanzable, valga la redundancia. Pero eso también implica que si no se puede, no es alcanzable. Así que puede que hayan puntos a los que no se puedan llegar. Y una manera de identificarlo sería, bueno, decir, bueno, su nivel es -1. Si su nivel es -1, entonces no han sido alcanzables. Nivel de U es nivel de U, -1 si no es alcanzable. Y después de esto, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, el nivel del nodo S, que es el nodo de origen, es igual a 0. Diríamos que, bueno, en la cola le vamos a agregar el nodo de origen. Y vamos a continuar mientras esta cola tenga al menos un elemento, ¿no? Vamos a tomar el primer elemento, tomamos el siguiente en la cola y vamos a iterar sobre cada uno de sus nodos, ¿no? De sus nodos vecinos hacia afuera. Entonces vamos a decir, si el nivel de B es diferente a -1, mandamos un continuo. ¿Por qué? Porque este nodo ya ha sido visitado porque tiene nivel. Entonces, cuando no tenga nivel, el nivel que le vamos a dar es el nivel del nodo actual, desde el que estamos visitando, +1, ¿no? Asignamos este nodo al siguiente nivel. Y además de asignarlo, lo vamos a incluir en la cola, porque tendría que ser considerado más adelante. Y después de esto, en nivel vamos a notar que se tiene justamente, ¿no? Las distancias, o -1 si es que el nodo no se puede alcanzar desde el nodo de origen, ¿no? Ahora, ¿qué cosa más había dicho? Que bueno, se puede definir la relación de parentesco. Vamos a poner acá -1 también. El par de U es igual a nodo que marcó, bueno, que hizo que U fuera agregado a la cola, ¿no? Y acá tendríamos tranquilamente decir que par de B es igual a U. Listo. No hay mucha magia ahí. Y esta sería una implementación, ¿no? Luego de esto, level de U va a tener el nivel de U para todos los nodos alcanzables, que también es la distancia más corta en términos de aristas. Bueno, en términos de aristas. O -1 si no. Y listo, ¿no? Esta es una primera implementación, es la más cómoda, como dije, porque es bastante directa, ¿no? Declaras la cola, agregas el nodo a la cola, luego visitas todos los nodos en la cola y vas iterando. Lo voy a dejar así, porque sí es un poco incómodo el armarle un caso completo. Les voy a ir enviando esto al grupo de WhatsApp. Ahí está. Alternativas. Bueno, en alternativas podríamos declarar esta cola, como dije, como un arreglo afuera con
con dos enteros, ¿no? Add y size. El size y el add los inicializan en 0. Cada vez que agregan un nodo, lo agregan a la posición size y luego el size le suman 1. Cada vez que visitan, que agarran un nodo, acceden a Q de add. Y si quieren quitarlo, sería add más más. Y el resto de cosas sería exactamente lo mismo, ¿no? No hay mucha magia ahí tampoco. Lo que sí voy a hacer es copiar el código para hacer la siguiente versión del BFS. Que bueno, esta de acá, técnicamente podríamos mantener el nivel y el padre, pero esta cola la vamos a cambiar por un vector llamado frontier. Este va a ser un vector con los nodos del nivel actual, ¿no? A procesar. Entonces, ciertamente, a frontier le vamos a agregar el nodo S y vamos a iterar mientras frontier no esté vacío. Entonces, ciertamente, si queremos un nuevo nivel, vamos a llamar un vector que se llame new frontier. Entonces, para cada uno de los nodos en frontier, vamos a hacer esto. Así, bueno, si su nivel ha sido asignado, entonces le asignamos el nivel ahí, el padre ahí, y el new frontier lo vamos a agregar v. Después de esto podemos hacer un swap o de frente decir frontier es igual a new frontier. Personalmente creo que es mejor un swap, ya que esto intercambia las direcciones de memoria y no hace una copia de new frontier para asignarla a frontier. Y esta sería la segunda versión de BFS. Bueno, acá me estaba faltando algo. No, de hecho no. No, ahora que lo pienso no me falta nada. Está bien esto. Sí, está bien. Entonces esta es la segunda versión. Y como dije, ¿no? En términos de rendimiento o de complejidad no son tan diferentes. Bueno, en términos de complejidad son exactamente lo mismo. En términos de rendimiento no difieren demasiado. Pero cada uno sirve a su manera. Es decir, uno va a servir en algunos casos en los que el otro a lo mejor flaquee y viceversa. Así que, bueno, todo depende de lo que decidamos, ¿no? Van a haber algunos problemas en los que nos va a ser más cómodo usar por niveles, otros en los que nos va a ser más cómodo usar el cola, y tenemos que saber elegir, ¿no? Lo importante es que tenemos los dos como posibles herramientas. Entonces, ¿hasta acá quedó claro respecto a la implementación del BFS? ¿Las dos implementaciones? Bueno, para no aguar tanto la fiesta y tal vez ver un poquito del rendimiento, vamos a resolver el problema A del contest de BFS, que ya está en marcha, que nos dice, bueno, Virtual Search, dice, escribe un programa que lea un grafo dirigido, ojo que es dirigido, no es no dirigido, y haya la distancia más corta, en este caso sería el nivel, como ya les había dicho, desde el vértice 1 a cada uno de los vértices, ¿no? Acá nos dice que la distancia es la cantidad de aristas en el camino más corto. Los vértices están identificados por y desde el 1 al n. Bueno, nos dan una forma de entrada justamente como si fuesen listas de adyacencias, ¿no?
Acá nos dan n líneas, cada una tiene el nodo, el k, que es la cantidad de nodos vecinos, y bueno, los nodos tal, ¿no? Acá nos dice que para cada vértice U imprimimos ID y D. ID es el ID del vértice U y D es la distancia del vértice 1 hacia el vértice U. Si no hay ningún camino válido desde el nodo 1 hasta el nodo U, imprimamos -1. Y dice que imprimamos en orden de identificador, o sea, del 1 al n, básicamente. Entonces, lo que podríamos hacer es, bueno, voy a encargarme ahorita de hacer el tema de la lectura, un poquito rápido. Vamos a colocar esto así. Hacer UIQ. Estoy obviando el iOS Base. Y ahora sí, nos leemos todos los nodos que correspondan. Hicimos GDU en placeback B. Y bueno, acá hay que considerar que necesitamos hacerlo todo indexado en 0. Y cuando imprimamos, lo vamos a regresar indexado en 1. Así que cuando imprimamos, sumamos 1 al primer elemento que imprimamos. Bueno, he dicho mucho la palabra imprimamos, no importa. Vamos a hacer que el BFS nos devuelva un vector, que sean los niveles. Va a ser BFS desde el nodo 1, que si estamos indexándolo en 0, sería 0. Y después de esto podríamos hacer esto de acá, ¿no? I más 1, el level state. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no vamos a estar tipeando de nuevo todo el código de BFS, simplemente nos vamos a los ID once que les he mandado y vamos a pegarlo. Así. Y al final de lo vemos level. No hay nada más. Vamos a colocar el caso de prueba, el primero. Y debería dar 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 1. 0, 1, 2, 1. Ok. Así que, bueno, vamos a enviar para ver qué tan rápido puede llegar a ser. Aunque ciertamente hay solamente 100 nodos, así que a lo mejor y no se nota la diferencia de rendimientos, que igual tiene que ser bastante poco. Bueno, 0 milisegundos. Así que vamos a ver. Bueno, esta versión del problema se les voy a enviar. Problema A. Red first search. Acá vamos a ponerle usando. Esta es la versión 2 porque es la de niveles. Ah, no, es la versión 1. Ahí está. Y bueno, ciertamente la versión 2 es simplemente reemplazando la función de BFS, ¿no? Así vámonos con el de Frontier. Y bueno, ¿no? El input le vamos a dar igual el primer caso. Cero, 1, 2, 1, así que debería estar bien. Nos vamos al problema para enviarlo ahora sí. Y bueno, esto ciertamente también debería dar accepted. Y en términos de tiempo y memoria, a lo mejor demora un poquito. Bueno, sí demora un poquito, aunque 15 milisegundos con 0 milisegundos es completamente despreciable en términos de diferencia, ¿no? Tendríamos que a lo mejor usar grafos más grandes, ¿no? Para poder medir correctamente cuánto se diferencia el uno del otro. Pero por lo pronto tenemos ya las dos implementaciones, ¿no? Bueno, esta segunda versión no se les ha enviado todavía.
Acá se las mando. Ahí está. Em, ¿Alguna consulta o algo que decir antes de comenzar a pasar lista? Porque creo que lo podríamos dejar hasta acá por hoy. Hemos visto dos cositas que no son tan pequeñas tampoco. ¿Qué les parece? Bueno, eh, vamos a pasar lista. Voy a colocar acá Theory, Physics and BFS. Ahí está. Clase 14, fecha 1 de agosto. Bueno, como ya es costumbre, vamos a ocultar para marcarlo fácilmente. Ok. Diego Alejandro Pulido Bonilla. Amir Fernando Puente Cosme. Santiago Castro Sierra. Aldo José Félix Maigua. Gabriel Campelo Formiga. Vladimir César Palacios Pérez. Cristian Eduardo Santamaría López. Ahí está. Alex Fabián Traves Vaca. Tony Enrique Astuguamán Dávila. Carlos Walter Corrales Yucra. Hansi Barraquispe. Víctor Alejandro García Vargas. Ana Sofía Castellanos Mosquera. Daniel Felipe Díaz Moreno. Julio Enrique Yauri Tucayasi. Gabriel Gerardo Yarleque Ramos. Jorge Guillermo Olarte Quispe. Omar Miguel Mamani Zucari. Samuel Felipe Chambi Ituzaca. Ok, ahí está. José Manuel Rabichagua Marín. Juan Josué Terán Rebasa. Jack Jeffrey Cruz Mamani. Sebastián Joshua Quispe Condori. Carlos Fernando Díaz Vargas. José Guillermo Albarrán Aguilar. Daniel Eugenio Santos Silva. David Valleza Ayala. José Emilio Atauchi Mamani. Angelo Yosimar Aguirre Torpoco. Iam Anthony Marcelo Álvarez Orellana. Mackenzie Yaceli Márquez Ríos. Diego Manuel Granados Retana. Daniel Granados Retana. Yelosca Isabel Chávez Paredes. Justino Ferro Álvarez. Y listo.
Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Mañana sí nos toca ver el algoritmo de DFS, a comparación del BFS. DFS, en vez de propagar por niveles, busca avanzar todo lo que se pueda hasta que ya no se pueda avanzar y luego tiene que retroceder y unas cosas más. A lo mejor y mañana cubrimos DFS y... Uf, qué fuertes estos temas. DFS y Topological Sort, tal vez. DFS, Topological Sort y SSS. 7.2 y 7.3. Bueno, vamos a avanzar lo que se pueda. Tampoco vamos a forzarnos a terminarlo. Y bueno, voy a tener la grabación acá.